Se acerca el final de la era Duque y si hay aciertos, avances o logros dignos de resaltar en su gobierno, estos quedan opacados por noticias negativas y hechos cuestionables como el incremento del asesinato de líderes sociales, la terquedad y desmesurada respuesta ante las manifestaciones de protesta social o la insistencia del presidente en mantenerse durante meses en el papel de presentador de televisión durante la pandemia. Pero Duque no gobierna solo y precisamente la idoneidad y probidad de muchos funcionarios nombrados por él han sido el origen de varios de los más sonados escándalos de su gobierno, aparte de demostrar que dichos nombramientos obedecen al pago de favores políticos y a un nepotismo descarado. Repasemos hoy solo 10 de los más nefastos y cuestionables personajes nombrados en altos cargos durante este gobierno. En el número 10 ubicamos al ex procurador Alejandro Ordóñez, célebre por quemar libros y por sus posiciones ultraconservadoras e influenciadas por sus creencias religiosas con las que defendió férreamente la prohibición del aborto, la eutanasia, la dosis personal, el matrimonio homosexual y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. A pesar de este radical perfil, Duque lo nombró embajador de Colombia ante la OEA, lo que resulta escandaloso si consideramos que de dicha entidad depende la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el número 9 encontramos a uno menos conocido, pero que hizo su salto a la fama cuando en una transmisión en vivo y en directo patinó, gagueó e hizo el más monumental ridículo al ser preguntado por una periodista sobre los avances de su gestión. Carlos Camargo, flamante defensor del pueblo, fue ternado por Duque y desde el primer momento hubo reparos e incluso demandas por su nombramiento debido a su falta de experiencia. Además, durante las graves protestas del paro nacional y también gracias a la prensa, se evidenció que Camargo se había ido de paseo a una finca en Anapoima y desde allí pretendía ejercer sus oficios cuando el país estaba incendiado. El puesto número 8 es para el ministro más cool y menos empático del gabinete. Alberto Carrasquilla llegó a la cartera de Hacienda a pesar de sus cuestionables antecedentes con el caso de los bonos de agua, que resultaron ser un desfalco en similares proporciones al de Agroingreso Seguro. Además demostró su poco conocimiento de la realidad del país al afirmar que el salario mínimo era ridículamente alto o que una docena de huevos vale 1.800 pesos y fue el responsable de impulsar la reforma tributaria que desató las protestas del paro nacional en el 2021, lo que finalmente provocó su renuncia. Pero como premio y en una clara muestra del descaro de este gobierno, pasó a ser nombrado como codirector del Banco de la República. En el puesto número 7 encontramos al ministro de la Defensa, Diego Molano, célebre por proponer la construcción de un protestódromo, que según él sería la solución para evitar que la protesta social se saliera de control. Desde el mismo día de su nombramiento hubo polémica, pues Duque afirmó que entre sus méritos para ocupar el cargo estaba el hecho de ser hijo de un militar, haber nacido en el hospital militar y haber estudiado en colegio militar. Otras perlas del ministro Molano han sido referirse a niños bombardeados por el ejército como máquinas de guerra y su responsabilidad en la violenta arremetida de la fuerza pública en contra de los manifestantes durante las protestas. Para el número 6 se ubica al que muchos llaman la mascota del uribismo, recordado entre otras salidas en falso por proponer darle choques eléctricos a los estudiantes que protesten.
Francisco Pachito Santos fue nombrado por Duque como embajador en Washington, en donde, aparte de hacer el ridículo afirmando que cuando quería comida colombiana se iba a Taco Bell y ser pillado hablando mal de varios funcionarios, cerró con broche de oro al hacer abierta oposición a la campaña del hoy presidente de los Estados Unidos a favor de la campaña de Trump. Injerencia que le valió no solo su renuncia, sino que además deterioró notablemente las relaciones entre los dos países. A la mitad de este top de funcionarios ejemplares se ubica el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Rubén Darío Acevedo, un apasionado militante del uribismo que ha utilizado su puesto para invisibilizar, negar y distorsionar de manera desvergonzada la realidad de los acontecimientos históricos relacionados al conflicto armado en Colombia. Más de 60 organizaciones de derechos humanos se han pronunciado en contra de su nombramiento y hasta los egresados de su misma universidad han afirmado en una carta que Acevedo ha traicionado la disciplina de su formación al censurar todo aquel contenido que no responda a la versión amañada de la historia que el gobierno desea imponer. En el número 4 encontramos a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que si bien no fue un nombramiento de Duque, sí es una funcionaria de altísimo nivel y confianza del presidente. Por esta razón es imposible ignorar que su nombre ha sido asociado con el narcotráfico y el paramilitarismo. Por una parte, su esposo Álvaro Rincón fue socio del narcotraficante y auspiciador de grupos paramilitares Guillermo León Acevedo, conocido como Memo Fantasma. Además de este hecho, en junio de 2020 se conoció que Bernardo Ramírez, hermano de la vicepresidenta, fue condenado en Estados Unidos por ingresar droga. Y ya en la recta final conozcamos a los 3 funcionarios que se llevan bronce, plata y oro en estas Olimpiadas del nepotismo y el escándalo. En el número 3 se ubica Lisandro Junco, director de la DIAN, quien hasta hace poco pasaba más bien desapercibido, pero cuyo nombre tomó relevancia al aparecer como uno de los señalados de evadir impuestos guardando sus fortunas en paraísos fiscales fuera del país. O sea, un caso idéntico al del fiscal anticorrupción que resultó corrupto. El escándalo fue destapado por los denominados Pandora Papers, donde consta que Junco maneja una sociedad constituida en Delaware, una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres, pero gestionada a través de un tercero con sede en Dubái. El segundo lugar se lo lleva con creces, o tal vez se podría decir con kilos, el ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, nombrado por Duque en marzo de 2019, a quien le descubrieron en una finca de su propiedad 3 laboratorios para el procesamiento de cocaína, 7 toneladas de insumos químicos y 9.453 gramos del alcaloide listos para ser despachados. Obviamente el hoy ex embajador, pues tuvo que renunciar, se manifestó diciendo que no tenía conocimiento de estas actividades ilícitas en sus predios, versión que ha sido desmentida por los mayordomos de la finca, quienes han afirmado que San Clemente sí sabía de estos hechos. Pero lo más indignante del caso es que al día de hoy la fiscalía de ese otro ejemplar funcionario, Francisco Barbosa, no le ha abierto ningún proceso y el asunto parece estancado. Y ahora sí conozcamos al número 1, que seguramente ya muchos habrán adivinado.
el nombramiento de la más eficiente, honesta y ejemplar funcionaria, Karen Abudinen, ministra de las TIC, quien gracias a su gestión logró embolatar la bobadita de 70.000 millones de pesos de un contrato para la conexión a Internet en las regiones y que terminaron en una repartición entre corruptos. Ya desde su nombramiento saltaron las alarmas porque no tenía ninguna experiencia ni recorrido en tecnologías de la información y se pudo evidenciar que Duque la nombró allí como pago de cuotas políticas al poderoso clan Char que aspira incluso a poner al próximo presidente. Y así, una vez más y en una clara muestra de desprecio y autoritarismo, Duque, aunque le pidió la renuncia, pasó casi inmediatamente a nombrarla a través del Ministerio del Interior en un nuevo cargo como alcaldesa ad hoc de la ciudad de Sincelejo. Amigos, si llegaron hasta aquí, esperamos que a estas alturas no les haya provocado salpullido todo este repertorio de marrullas y nombramientos mediocres y amañados. Si este video es de su agrado, por favor no olviden dejar un sonoro like y háganos saber en los comentarios si les gustaría una segunda parte, porque tristemente material al respecto es lo que hay. Somos Canal Noticias, suscríbete para que te mantengamos informado al momento.